Yo la verdad que no la conozco personalmente, pero he pedido, digo, tenemos gente conocida a medias, pero cuéntame algo de Elena. Y entonces me han dicho que es licenciada en medicina, que es graduada en nutrición y dietética, es agente de control antidopajes, máster en alto rendimiento en deportes cíclicos, endocrinóloga en el Sistema Murciano de Salud, máster en nutrición de la actividad física y el deporte, es doctoranda en ciencias de la salud en la Universidad de Murcia y es responsable de nutrición y ergogenea de muchos deportistas amateur, aficionados, élite y profesionales. O sea que tenemos, no sé si no se le puede pedir más. Elena, enhorabuena por el currículum. Gracias. Y entonces, pues, nada, la verdad que yo por las referencias que tenía de Elena quise invitarla a que estuviese aquí con nosotros en el nivel 3. Creo que es un valor añadido para el curso. Tiene mucha experiencia. No creo que nos va a dar unas indicaciones muy aplicables. Y tampoco te quiero quitar más tiempo, Elena. Muchas gracias por estar aquí. Y nada, adelante con el curso, ¿vale? Estupendo, muchas gracias a vosotros por la invitación. Y bueno, sí que es cierto que la mayoría de clases que doy de nutrición deportiva son a nivel de posgrado de la Universidad de Murcia y eso, pero bueno, encantada también de participar con vosotros, en este caso, pues bueno, un poquito de triatlón. Como ya sabéis, pues os voy a hablar un poquito de lo que es la nutrición, conceptos básicos, todas las recomendaciones a nivel nutricional en este tipo de deportes. Y bueno, sobre todo también, pues eso, un poquito de lo que es el tema del dopaje, que me parece que es súper interesante e importante para vosotros. Y bueno, la ergogenia. También suelo hablar de cosas de tema de analítica y todo eso, porque bueno, como ya he dicho, realmente yo soy médico y mi actividad principal es en la consulta. Quiero decir, yo paso consulta de endocrino. Sí que es cierto que también hago guardias en la puerta de urgencia y en planta y eso, que realmente me preguntan que por qué sigo haciéndolo, pero bueno, por no alejarme también de lo que es la medicina en general. Y bueno, a modo, porque me gusta, por aficionada y todo eso, me fui formando en todo el tema de deporte y de nutrición, pues ya me saqué la carrera de nutrición y me formé pues en varios, con el máster de nutrición deportiva, me hice agente de control antidopaje porque creo que tanto como por médico como por nutricionista y llevando deportistas que llevo de muy alto nivel, pues es bastante necesario porque realmente el control de la suplementación, el control analítico y todo esto lo llevo yo y es una responsabilidad bastante importante. Por eso un grosso importante de la clase va a ser todo este tema de dopaje para que vosotros también tengáis conocimiento suficiente para poder manejarlo. Entonces, bueno, sin más preámbulos, pasamos. Aquí os he puesto alguna foto de algún deportista con el que trabajo o con equipos con los que he trabajado y bueno, sin más, pues vamos a empezar. Esta diapositiva me gusta mucho ponerla, que dice eso, que muchas veces el margen entre la victoria y la derrota es muy pequeño y que a igualdad de condiciones la nutrición puede ser la diferencia entre ganar y perder. Esto lo escribe Maugan en 2002, que es un fisiólogo bastante conocido de todo el tema este de la nutrición y realmente pues tiene bastante razón en esta frase. Entonces, como os he dicho, voy a estructurar las clases primero hablando de lo que es un poquito la nutrición y la dietética y específicamente la nutrición en el triatlón y posteriormente dopaje y ergogenia. Como teníamos solo 5 horas que lo hemos partido en 2 y eso, al final no he puesto nada de práctica, pero sí que voy a comentar alguna cosilla. No sé si tampoco estáis vosotros muy involucrados con el tema de la nutrición, porque sí que es cierto que es un tema que a muchos entrenadores les gusta, pero a muchos otros no y prefieren derivarlo. Entonces, a mí siempre me gusta dejar ciertos conceptos básicos claros para que vosotros podáis asesorar a vuestro deportista y si luego tenéis que derivarlo, pues derivarlo, pero por lo menos poder asesorarles con ciertas cosas básicas que no se os deben de escapar. Entonces,
Principalmente, pues cuáles son los fundamentos, los objetivos de la nutrición deportiva, cuál es el papel de la entrevista nutricional, porque claro, vosotros también le hacéis, cuando empezáis con un deportista, una entrevista antes de empezarlo. Súper importante el timing de la nutrición, muchas veces no se le da la importancia que requiere, pero hay veces que simplemente con ordenarle las comidas al deportista va a cambiar totalmente el tema de la simulación del entrenamiento, de la tolerancia y de la mejora del rendimiento. Valoración un poco de los macro y los micronutrientes, darle la importancia suficiente a la nutrición que tiene y luego, obviamente, pues hablar de todo el tema de la dieta, pues antes, durante, después de los entrenamientos, de la competición, hablar un poquito de diferentes tipos de dietas que existen a nivel deportivo. Entonces, realmente, el objetivo de la nutrición, ¿cuál es? Pues yo siempre que cojo a un deportista le pregunto que por qué quiere nutrición, ¿no? Entonces, todo el mundo te va a decir aumentar y mejorar su rendimiento deportivo, pero realmente no debemos de olvidarnos que otro de los objetivos de la nutrición es la salud tanto a corto plazo como a largo plazo, porque parece que con el tema nutricional no se le puede hacer daño a una persona, pero realmente con una nutrición que no sea adecuada, sobre todo en deportistas que tienen un estrés elevado, pues sí que se puede hacer cierto daño y no beneficio. Por lo tanto, nunca debemos de olvidar que un objetivo siempre va a ser la salud. La dieta obviamente tiene que ser equilibrada y saludable y tiene que ir pues enfocada a la actividad deportiva en cuanto al balance energético que sea acorde a su consumo, cubrir las necesidades específicas que pueda tener de carbohidratos, de proteínas, de grasas, de vitaminas, las necesidades específicas de la hidratación y valorar si necesita o no ayudas ergogénicas y basarnos en función de las características antropométricas pues, de nuestro deportista para mejorar la composición corporal. Entonces, la dieta debe cubrir los requerimientos energéticos para lograr mantener el entrenamiento óptimo en cuanto a macro y micronutrientes, con ello alcanzar la complexión física ideal de nuestro deportista, es decir, mantener o ganar, en función de lo que se quiera, la masa magra con descenso de la masa grasa, pues para mejorar el rendimiento. Mejorar la adaptación y la recuperación entre las sesiones de entrenamiento y, como os he dicho antes, reducir el riesgo de enfermedades y lesiones por un entrenamiento intenso. Aquí os he hecho una pequeña recopilación para deciros que, bueno, que realmente el tema del mundo de la nutrición deportiva, la ciencia en sí de la nutrición, es una ciencia que es realmente muy joven. Si vemos, por ejemplo, desde el año 1970 que me he ido hasta el año 2000, había únicamente unos 259 estudios acerca de la nutrición deportiva específicamente, pero sin embargo, si nos vamos a un rango del año 2000 a 2019, vemos que hay un aumento exponencial de toda la investigación y todos los estudios y recomendaciones, evidencia en cuanto a la nutrición deportiva. Por lo tanto, estamos viendo que todo es muy joven, todo es muy reciente y realmente se está replanteando todo, se está cuestionando todo y se están estableciendo cada vez más evidencia, aunque sí que es verdad que establecer una evidencia científica grado A en cuanto a nutrición deportiva es bastante difícil. ¿Vale? Porque a nivel de protocolo, de estudio y todo eso suele ser bastante difícil de llevar a cabo. Entonces, cuando nosotros hablamos de nutrición, dieta, alimentación, todo, estamos hablando de lo mismo. Realmente nosotros de lo que debemos de hablar es de alimentación, ¿vale? La nutrición es el proceso involuntario a partir de cuando nosotros metemos el alimento por la boca, pues todos los procesos de digestión, de absorción que van a tener lugar a cabo después de comer. Pero realmente con la alimentación que hacemos es el acto voluntario por el cual nosotros vamos a elegir un alimento, nos lo vamos a comer. Entonces, cuando nosotros damos una recomendación, una pauta o lo que sea, realmente es una alimentación, ¿vale? Es una dieta. El concepto de nutrición, pues exactamente no sería lo mismo, pero bueno, es simplemente para hablar con propiedad. Entonces, el tema de toda la nutrición deportiva es responsabilidad de todo el equipo que trabaje con el deportista, tanto del propio deportista como de todo su equipo multidisciplinar que está con él, pues su entrenador, su médico, su nutricionista, ¿vale? Que no siempre va a ser así porque probablemente el entrenador sea el único que vaya de la mano del deportista, dependiendo del nivel que tenga,
pero todo el mundo debería de trabajar de forma disciplinar enfocado a su objetivo. Poder elegir correctamente pues, todos los alimentos, los suplementos que pueda necesitar para valorar eso, su estado de salud y el rendimiento deportivo. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer a priori? Pues evaluar cómo es la situación nutricional del deportista. Hay que hacer una valoración tanto cualitativa como cuantitativa, es decir, es de calidad su nutrición y es de una cantidad acorde a sus requerimientos, ¿vale? Entonces, ¿son sus hábitos alimentarios los adecuados? Entonces, basándonos en eso, nosotros podemos corregir posibles errores que tengan otro deportista y planificarle estrategias de mejora, ¿vale? ¿Para qué? Pues obviamente, como siempre, mejorar el rendimiento, proteger la salud y educar al deportista, que al fin y al cabo nuestra labor es de educación, ¿vale? Entonces, la entrevista nutricional, obviamente yo, pues, ¿qué hago? Un mix, una entrevista médica y una entrevista de hábitos nutricionales y hábitos de estilo de vida, de trabajo, de su entrenamiento, y me baso en dos estrategias, tanto un registro nutricional como una frecuencia de consumo que ahora veremos. Entonces, todo debe de incluir, como ya os he dicho, es la cuantificación del consumo calórico total y el consumo tanto de macronutrientes y micronutrientes para valorar si cual y cuantitativamente su nutrición, su alimentación es acorde. Para ello, pues eso, estimamos la calidad de la dieta y en base a eso, pues lo relacionamos con el entrenamiento y con los hábitos de vida, básicamente para hacerle la vida más fácil, que pueda entrenar bien, que pueda rendir bien y que pueda asimilar bien y que no sea un hándicap más o una dificultad el tema de seguir una dieta, porque la mayoría de la gente que es amateur es que hace virguerías para poder hacer bien el entrenamiento que se le manda, el trabajo, y si encima tienen que estar preocupándose de la nutrición, se le puede hacer todo un poco cuesta arriba. Aquí os he puesto un poco lo que sería la entrevista nutricional que yo suelo hacer, pues cómo es el tipo de trabajo que tiene, el horario laboral, esto vosotros lo haréis igual, la hora de despertarse, a qué hora y en qué lugar, sobre todo en qué lugar hace las comidas, si lo hace en casa, lo hace fuera, lo hace en restaurantes o se lleva la comida, a qué hora se suele acostar, qué bebe, si sale a comer o no fuera y cuántas veces lo hace, alimentos que no le gusten, si suele picotear o tiene ansiedad por la comida, se queda con hambre. Vosotros me imagino que estáis muy acostumbrados a que la mayoría o muchos deportistas, sobre todo conforme van subiendo el nivel, pueden tener muchos comportamientos compulsivos. ¿Por qué? Pues porque se restringen mucho, porque se recortan demasiado por el tema de la composición corporal de la grasa y luego tienen muchas comidas compulsivas. Esto es bastante frecuente, sobre todo a un nivel medio alto. Y luego, bueno, la modalidad deportiva, cómo es el tipo de competición que hace y luego una vez que nos centramos en eso, hay que indagar muy bien en cómo come, cómo bebe, en los entrenamientos y cuáles son sus pautas durante las competiciones. Muy importante también, si previamente a empezar con vosotros, por ejemplo, ha tomado suplementación, ¿vale? Algún tipo de ayuda ergogénica, y a mí me gusta preguntarle siempre que qué tomaba y por qué lo tomaba, ¿vale? Y quién se lo había mandado o quién se lo había recomendado, porque la mayoría de las veces no saben lo que toman, ni para qué sirve, ni por qué, nada, no saben nada. Simplemente le dice a alguien, luego esto lo veremos más adelante, le dicen que lo tome, se lo toma y ya está, y no tiene ningún tipo de control ni nada. Y luego veréis que no es tan raro el uso de sustancias dopantes, ya sea voluntaria o involuntariamente, pero bueno, lo vamos a ir viendo poco a poco. Y luego, en cuanto al registro nutricional, es muy importante tanto valorar qué es lo que hace, cuáles son sus hábitos, como hemos dicho, que ahora os pondré algún ejemplo, y también la frecuencia de consumo, es decir, cuántas veces a la semana toma cada tipo de alimentos, pues de arroz, de pasta, de legumbre, de carne, de pescado, ¿vale? Esto también es muy importante. Aquí vemos un registro de 7 días, que la verdad es que es bastante completo. Este, por ejemplo, es de un ciclista que era súper... Era un ciclista de carretera que era súper disciplinado y bueno, está súper completo y realmente un registro así te da bastante información porque te pone la cantidad de cada alimento, a qué hora lo está tomando, qué relación tiene con el entrenamiento, el tipo de suplementación que toma en cada momento. O sea que este es un registro que nos daría bastante información.
Entonces, en base a todo esto, pues nosotros organizaríamos y planificaríamos las comidas de nuestro deportista pues en función de sus hábitos, del horario del entrenamiento, de los horarios de las competiciones, de su trabajo, ¿vale? Todo con el objetivo de que pues realizar el entrenamiento en la condición nutricional óptima para obtener el máximo rendimiento y, muy importante también, asegurar la recuperación tanto del entrenamiento como de la competición, pues para evitar disminución y caídas del rendimiento. Tampoco es tan raro cuando a lo mejor han hecho dietas así que son un poco... Yo siempre digo que yo soy la experta en marrones, ¿vale? Porque me llegan casi todos los marrones a mí. Entonces, hay mucha gente que, bueno, en triatlón sobre todo muchos problemas digestivos, que ya lo sabréis, que es lo más frecuente, ahora lo iremos comentando, pero luego también con todo el tema este pues, de la composición corporal, ya sabéis que muchas veces se hacen dietas que son muy restrictivas, que durante un periodo de tiempo se pueden tolerar bastante bien y con resultados muy buenos a nivel de rendimiento, pero luego eso es sostenible poco tiempo. O sea, normalmente entre 3 a 6 meses hay una caída importante del rendimiento y luego, bueno, puede haber problemas importantes a nivel analítico, a nivel hormonal, que eso son cosas que también hay que estar pendientes, ¿vale? Entonces, la parte del tema de la nutrición os la he dividido por macronutrientes y micronutrientes. Vamos a hablar un poquito de hidratos, de proteínas y de lípidos, y bueno, de vitaminas, minerales y oligoelementos, conceptos así un poco básicos a priori. Ya sabéis que los hidratos de carbono es el macronutriente más importante, como fue el energético. Se llama hidrato de carbono, glúcido o azúcar, y que aproximadamente 1 gramo nos aporta unas 4 kilocalorías, y que realmente el destino final de la glucosa, pues cuál va a ser, o darnos directamente energía en forma de ATP o la transformación en forma de glucógeno o de grasa en función de si hay o no un excedente. Lo ideal obviamente es que no lo haya. Dentro de los hidratos de carbono los dividimos en simples y en complejos. Los simples ya sabéis que son los monosacáridos y los disacáridos, y los complejos se pueden dividir en digeribles, parcialmente digeribles o no digeribles. Dentro de los digeribles, los más conocidos, el glucógeno y el almidón, aunque también estarían aquí dentro de las dextrinas, que se utilizan mucho como suplemento. Y luego los parcialmente digeribles tenemos la inulina y la oligofructosa y la fibra, que entraría dentro de los hidratos de carbono complejos no digeribles. Dentro de los hidratos de carbono simple, pues ya sabéis, la glucosa, que es el hidrato, o sea, es el carbohidrato metabólicamente esencial para las vías metabólicas, principalmente a nivel del sistema nervioso central y de músculo. Que sea metabólicamente esencial no significa que sea un nutriente esencial per se, ¿vale? Como puede ser algún tipo de aminoácido o de lípido. ¿Por qué? Porque realmente nuestro cuerpo está diseñado, ¿vale?, para que diferentes vías metabólicas a través de otros sustratos lo puedan producir, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis que es metabólicamente esencial principalmente a nivel del sistema nervioso central y de músculo. Luego tenemos la fructosa, que es el azúcar de la fruta, ya lo sabéis, que va directamente a nivel hepático por una absorción directa a nivel intestinal, y luego se transforma en glucosa a nivel hepático. Y la galactosa, que es la lactosa de la leche, que bueno, también se transforma a nivel hepático. Luego en las legumbres encontramos la manosa. Y bueno, entre los disacáridos, la sacarosa, azúcar de caña o de mesa, que es la unión de la glucosa y la fructosa; la maltosa, que es el azúcar de Malta, que es la unión de 2 glucosas; y la lactosa, que es la unión de la glucosa y de la galactosa. Estos son conceptos básicos que me imagino que sabréis, o que en algún momento pues, lo habréis leído, lo habréis oído, o bueno. Y dentro de los hidratos de carbono complejo, pues todos los cereales, el arroz, la pasta, el pan, la patata, las legumbres. Y bueno, dentro de los hidratos de carbono complejos, el glucógeno y el almidón, que lo vamos a ir viendo. El glucógeno, tanto el glucógeno como el almidón están únicamente formados de glucosa, pero se van a diferenciar en las uniones que tengan entre las glucosas. El glucógeno, que es el depósito de glucosa a nivel de los animales, es de almacén y es un polímero ramificado de uniones alfa-glucosa.
La diferencia con el almidón, que es el almacén de carbohidratos en los vegetales, es que tiene dos tipos de estructura, tiene la amilosa y la amilopectina. La amilosa son las glucosas unidas por enlace 1,4 y la amilopectina tiene dos cadenas, tiene una cadena lineal con enlace de unión 1,4 y luego tiene ramificaciones en uniones 1,6, todo de glucosa, ¿vale? Entonces, el almidón, la amilosa, ¿no? La parte de la cadena de la amilosa es insoluble en agua y es la que tiende a hacer el almidón resistente con la temperatura. Y luego, bueno, la amilosa es más difícil de digerir, es menos hidrolizable que la amilopectina. Y luego encontramos las destrinas, que es lo que os lo he comentado. Son un producto de la hidrólisis del almidón con el tratamiento térmico. Entonces, de la destrina es de donde se producen pues toda la maltodestrina, la ciclodestrina, que se utilizan un montón tanto en las bebidas isotónicas como en los suplementos, en los geles principalmente. ¿Por qué? ¿Por qué se utilizan tanto? Porque realmente tienen mucha cantidad de hidrato de carbono, tienen cantidad de glucosa, pero se caracterizan porque tienen un bajo valor osmótico, tiene un sabor neutral y entonces eso hace que tenga una hidrólisis que sea fácil tanto de hidrolizar como de absorber, es decir, la tolerancia suele ser bastante buena. Luego lo comentaremos, por ejemplo, hay isotónicas como puede ser Maurten, que tienen mucha cantidad de hidrato de carbono en comparación con otras isotónicas, pero se tolera bastante bien respecto a otras en la misma cantidad de hidrato de carbono y es porque la osmolaridad que tiene es más baja porque tiene bastante cantidad de destrina. Por ejemplo, yo hay veces que cuando hay mucho problema digestivo la suelo utilizar porque permite eso, permite mejor tolerancia y una mayor ingesta de hidrato de carbono. Bueno, aquí en la izquierda tenéis los hidratos de carbono simple y a la derecha los complejos, que os lo sabréis perfectamente. Y aquí os he puesto un artículo, una revisión que habla del glucógeno y del metabolismo del glucógeno, que si os interesa todo esto, la verdad es que es bastante interesante, es muy metabólico. Yo os voy a sacar de aquí algunas conclusiones, conceptos básicos también, pues ya sabéis que durante el ejercicio intenso, intermitente y en cualquier actividad física prolongada, pues el glucógeno muscular se va a ir descomponiendo en glucosa para la obtención de ATP. Ya sabéis que a nivel muscular este glucógeno y esta glucosa solo va a utilizarse a nivel muscular, que no es lo que pasa a nivel hepático. La glucosa y el glucógeno del hígado sí que va a servir para mantener la glucemia plasmática, pero no va a pasar lo mismo a nivel muscular, pero por tema de enzimas, ¿vale? De enzimas que no están a nivel del músculo, que hacen que únicamente sirvan para la utilización y formación de ATP para la contracción muscular, ¿vale? Entonces, ¿de qué va a depender la tasa de degradación del glucógeno muscular? Pues de la intensidad de la actividad física. A mayor intensidad, mayor velocidad de degradación del glucógeno. Entonces, cuanto antes nos depresionemos de glucógeno, pues o más tenemos que comer o más nos va a afectar a nivel de rendimiento deportivo. Y entonces ahí está el concepto de eficiencia metabólica. ¿Cómo de eficientes somos oxidando grasa para reservar mi cantidad de glucógeno muscular para los momentos en los que haga falta? Al fin y al cabo, el objetivo de todo va a ser tener una buena eficiencia metabólica para poder rendir más a intensidades más altas. Que todo eso es lo que se está viendo que se puede modificar con estrategias nutricionales. Antes a lo mejor no se tenía tan claro, pero bueno, poco a poco se está poniendo en duda todo y bueno, se están viendo diferentes estrategias nutricionales para eso, para tener una mayor flexibilidad metabólica, eficiencia metabólica a la hora de oxidar pues, lípidos, hidratos de carbono a nivel muscular. Entonces, las recomendaciones de ingesta de hidrato de carbono va a variar a diario en función de la carga de entrenamiento. No es lo mismo ni la hora del día a la que entrenemos, ni lo que vamos a entrenar hoy o vamos a entrenar mañana. Entonces, realmente una nutrición bien hecha deberá de periodizar, deberá de ir variando esa cantidad de gramos por kilo de hidrato de carbono en función de la carga de entrenamiento.
Muchas veces, con bastante frecuencia, los atletas no consumen las recomendaciones que están establecidas como el gol estándar, entre comillas, hasta ahora. Ahora lo veremos, que ya digo que se ponen en duda muchas cosas. Entonces, ¿por qué realmente no se hace así? Pues bueno, o por los exigentes horarios de entrenamiento, porque la vida está muy ocupada a nivel laboral o a nivel social, la ideología de los carbohidratos en la dieta, ¿vale? Y bueno, no siempre se llevan las recomendaciones. Incluso yo a nivel personal, con los deportistas con los que trabajo, pues tampoco sigo las recomendaciones como tal, ¿no? Es como todo, tanto a nivel de nutrición pues como a nivel de medicina. Existen unos protocolos y existen unas cosas, pero bueno, los protocolos son protocolos y hay que hacer individualización. Entonces, hablando de un poco de la flexibilidad metabólica y todo esto, ¿quién produce ATP? ¿De dónde se produce el ATP? Pues tanto de la oxidación del ácido graso que está en el torrente sanguíneo, como de la oxidación del triglicérido que está a nivel intramuscular, como de la glucemia plasmática, de la oxidación de la glucemia plasmática. La glucemia plasmática, como os he dicho, o viene de forma exógena por lo que nosotros comemos, o viene de forma endógena por la oxidación del glucógeno hepático, no muscular, ¿vale? Y luego, bueno, la oxidación, como digo, del glucógeno hepático, ¿vale? Y luego a nivel local del músculo. Entonces, en reposo, cada célula muscular pues tiene aproximadamente 1.000 millones de moléculas de ATP, un montón. Y durante el ejercicio intenso la producción de ATP puede aumentar incluso 1.000 veces para cubrir las demandas energéticas de la actividad física. Entonces, como os he dicho, el glucógeno hepático, ¿qué es lo que va a hacer? Mantener la glucemia plasmática y la glucosa para los órganos estrictos, pues lo que es el sistema nervioso central, el corazón, el riñón. Entonces, cuando se produce una disminución de glucógeno hepático, como puede ser con un ayuno, como puede ser por la noche, lo que va a hacerse es que va a producir un descenso de la glucemia plasmática y se van a activar todas las vías que van a llevar a cabo la neoglucogénesis. ¿Vale? Entonces, el uso del glucógeno muscular mientras nosotros estamos haciendo un ejercicio, lo que va a hacer es disminuir la absorción de glucosa plasmática siempre y cuando no hagamos ingesta de carbohidratos exógenos. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros durante el ejercicio ingerimos suficiente cantidad de hidrato de carbono? Pues también vamos a ayudar a mantener la reserva de glucógeno hepático. Al fin y al cabo, el objetivo final va a ser mantener todo lo que podamos el glucógeno tanto hepático como el glucógeno muscular. Ya fue en 1920 cuando se empezó a evidenciar que los carbohidratos eran una importante fuente de combustible durante el ejercicio y parecía que la glucemia plasmática sí que tenía alguna relación con la fatiga durante el desarrollo de un maratón. Entonces, ¿cómo se empezó a hacer la ingesta de carbohidratos durante el ejercicio? En este caso del maratón, pues se le daban caramelos durante la carrera a los deportistas y lo que se veía pues era eso, que disminuía la debilidad y la fatiga durante la misma. Estamos hablando de 1920, era todo totalmente empírico. No fue hasta un poquito más tarde, 1960, cuando se empezó a utilizar la biopsia muscular pues para describir lo que era el glucógeno, ¿vale? El glucógeno muscular y la relación que podía tener con el ejercicio. Estamos hablando de 1960, estamos en 2020. Como estáis viendo, que es lo que os he dicho al principio de todo esto, es que todo es súper reciente, ¿vale? Son muy pocos años desde que se empezó a evidenciar todo, por lo tanto es una ciencia pues que hay muchas cosas que hay que coger con pinzas y hay muchas cosas que están en duda porque bueno, los años de evolución es bastante escasa. Entonces estas son las recomendaciones de Burke, lo conoceréis totalmente, en cuanto a la intensidad del ejercicio, ¿no? Y la frecuencia en gramos por kilo. Por lo tanto, nosotros, si nos planteamos un deportista de los nuestros, que lo normal es que esté en una intensidad del ejercicio alta o muy alta, deberíamos de estar hablando de un rango de en torno a 6-12 gramos por kilo de hidratos de carbono. Llegar a 12 gramos por kilo hay veces que puede llegar incluso a ser imposible, ¿vale? Por eso os digo que esto, bueno, hay que individualizar un montón y por eso siempre digo que no siempre se cumplen las recomendaciones como tal, porque es que
hay algunos que si tú les calculas su gasto calórico, es que ni dándole el 100% de la dieta de carbohidratos y no dándole ni grasas ni lípidos, ni siquiera llegas a los 12 gramos por kilo para las recomendaciones que necesitas de calorías. Entonces, aquí pongo una pregunta ahí al aire y digo, pero bueno, ¿en realidad existen otro tipo de dietas o intervenciones nutricionales? ¿O tiene que ser solo esto lo único que existe? Porque realmente los grandes fisiólogos de la nutrición deportiva, Burke principalmente, Jochendrup y todo esto, lo que decían era esto, ¿no? Entonces, realmente cada vez se están viendo más intervenciones dietéticas que nos van a hacer variar las reservas de glucógeno y nos van a hacer jugar un poco esto y potenciar la flexibilidad metabólica. Pues tenemos tanto dietas altas en carbohidratos, que son aquellas que están por encima de 8 gramos al día, o tenemos estrategias tipo de depleción, supercompensación, que ya no se utiliza tanto. Y luego tenemos las estrategias de entrenar bajo en hidratos, competir alto, o entrenar alto, dormir bajo, dietas altas en grasas y bajas en carbohidratos, dietas más hiperproteicas, dietas más cetogénicas. Es decir, realmente ahora hay un mundo. Pero bueno, volviendo un poco al tema del glucógeno, si hablamos un poco de lo que es la fisiología del glucógeno, la resíntesis del glucógeno pues tiene diferentes vías, ¿no?, de activación. Cuando estamos en reposo y durante el ejercicio, por ejemplo, la insulina postprandial es un estímulo para la resíntesis del glucógeno y la absorción a nivel muscular. A nivel de reposo es el transportador GLUT1 y ya sabéis que, por ejemplo, después del ejercicio, el GLUT4 es el que se expresa a nivel de membrana porque es un transportador que no está expresado, sino que está a nivel intracelular y después del ejercicio es cuando se expresa y aparece entre los 30 y 60 minutos después del ejercicio. Entonces, durante esa media hora, una hora, es la máxima expresión del GLUT4 que va a hacer que absorbamos la glucosa. De ahí viene la teoría esta de la ventana metabólica, de que había que hacerlo todo en la primera hora porque la absorción y la resíntesis era mayor. Y realmente la repleción de glucógeno se sabe que es bifásica. La primera fase es una repleción, una síntesis rápida de glucógeno, que es independiente de la insulina y que va a durar eso, en torno a 30, 60 minutos, 30, 40 principalmente, y luego ya la segunda fase que es más dependiente de insulina y es mucho más lento. Entonces, ¿de qué va a depender? Pues de la ingesta del hidrato de carbono. Pero realmente esta segunda fase puede mantenerse un montón de tiempo, de tanto 24 como 48 horas. Por eso el concepto de la ventana anabólica estaba ya mucho más en duda. Ya no se decía que sí o sí había que hacerlo tan pronto como, y lo que se dice es que, bueno, depende en función de lo que a ti te interese hacer después. Aquí vemos, por ejemplo, lo que sería un ejemplo del tema de la supercompensación, ¿vale? De la depleción y luego posteriormente la supercompensación, que no es una cosa que ahora mismo se utilice mucho, hay quien lo hace, pero vamos, no es lo que más se utiliza. Y aquí, por ejemplo, otro estudio de Burke lo que hacía era comparar dietas que eran más bien moderadas, bajas en hidratos de carbono, frente a otras moderadas altas durante 7 días de entrenamiento. Y lo que se vio realmente es que la dieta alta en hidrato de carbono pues previene la caída de glucógeno con el entrenamiento intenso respecto a la dieta moderada en carbohidratos, que produce un poquito más de descenso en el glucógeno, pero que con ambas dosis eran suficientes para cumplir lo que era la exigencia del entrenamiento y que, bueno, que realmente los atletas pueden adaptarse a una reserva de glucógeno muscular más baja y que el rendimiento no tiene por qué verse afectado por un consumo de hidratos de carbono moderado. Entonces, al fin y al cabo, lo que sí que se tiene bastante claro, que es como hemos empezado, es que todas estas fluctuaciones diarias de la reserva de glucógeno es una señal importante intracelular para estimular las adaptaciones requeridas al entrenamiento, ¿vale? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues una nutrición periodizada, es decir, jugar un poquito con la ingesta en gramos por kilo de carbohidrato y jugar con las reservas de glucógeno y el entrenamiento, pues para intentar conseguir esta flexibilidad metabólica y esta adaptación a diferente cantidad de glucógeno, tanto hepático como muscular.
Entonces, estrategias de nutrición periodizada, pues hay un montón. Está el entrenamiento bajo en carbohidratos, que sería pues como entrenando 2 veces al día con una dieta más moderada en hidrato de carbono, o el entrenamiento en ayuna, o entrenando sin ingesta de carbohidratos para intentar deplecionar, las dietas que son más altas en grasa o una dieta cetogénica. Luego el tema de ir alternando con el entrenamiento alto en hidratos de carbono. Es súper importante también eso, el training the gut, el entrenar la tolerancia a nivel digestivo, que ahora también lo veremos. Y luego hay otro tipo de estrategias, como pueden ser el entrenamiento en diferentes situaciones de hidratación, pero bueno, eso ya no está tan enfocado a nivel de cantidad de glucógeno hepático muscular. Entonces, el hecho de entrenar con un contenido bajo de glucógeno muscular, lo que sí que se está viendo es que mejora la activación de enzimas que son clave en el metabolismo de los hidratos de carbono, como puede ser la MPK y la GLUT4. Entonces, van a producirse unas respuestas adaptativas en cuanto al metabolismo de las grasas, y se está viendo que hay un aumento de los marcadores de biogénesis mitocondrial, que lo que va a hacer, así tú aumentas las mitocondrias, que oxidan en presencia de oxígeno, pues que también se va a producir un incremento de la oxidación del ácido graso a nivel muscular y una eficiencia metabólica, ¿no? Entonces, a intensidades más altas, ser capaces de oxidar la grasa y de reservar lo que es el glucógeno muscular y hepático. Entonces, ¿cuáles son las técnicas que son más empleadas para todo esto? Para el train low, pues el entrenamiento en ayunas, el bajo consumo de carbohidratos preentreno, la reducción del consumo de hidratos después del entrenamiento, o hacer sesiones de doble entrenamiento, ¿vale? Entonces, luego está el tema del ayuno, que también está muy de moda. Entonces, periodos de ayuno también van a conllevar unas respuestas metabólicas para deplecionar el glucógeno, como es obvio. Entonces, ya sabéis que cuando se produce un ayuno que es prolongado, pues por encima de 12 horas, ¿vale? Por encima de 12 horas se considera un ayuno pues entre 16, 18 horas o incluso más, se va a producir la cetosis. Entonces, también hay muchas vertientes que dicen, pues eso, que las dietas cetogénicas, incluida con la ingestión de cuerpos cetogénicos, pues pueden ser como una ayuda ergogénica, pues para eso, para aumentar la eficiencia metabólica y posiblemente aumentar el rendimiento. Pero vamos a ver, esto hay que cogerlo con pinzas, ahora lo iremos viendo. Es decir, hay muchos deportistas de nivel bastante alto que hacen dieta cetogénica, y muchos deportistas que no hacen dieta cetogénica sí que toman cuerpos cetónicos exógenos para aumentar la oxidación de los cuerpos cetónicos. La oxidación del cuerpo cetónico, no sé si lo sabéis, es metabólicamente más eficiente que la oxidación tanto de la glucosa como de la grasa, del triglicérido, porque consume menos cantidad de energía para la producción del ATP y además produce menos radicales libres, ¿vale? Por eso se está diciendo que es tan bueno a nivel metabólico, tan eficiente y menos dañino a nivel del daño oxidativo, ¿vale? Pero bueno, que son conceptos totalmente diferentes, el de dieta cetogénica como la ingestión de cuerpos cetogénicos durante el entrenamiento. Y realmente hay mucha duda, ¿vale? Hay varios estudios que lo que se está viendo es eso, si la cetosis puede mejorar el rendimiento, la ingestión de los cuerpos cetónicos puede mejorar el rendimiento, y no está claro, porque realmente la mayoría de estudios, el problema que tiene es que no se han hecho bien en cetosis, o no ha habido un periodo de cetoadaptación verdadera. El problema con todo esto de las dietas cetogénicas es el periodo de cetoadaptación. Si tú no estás adaptado porque tu cuerpo no está acostumbrado a metabolizar y a oxidar el cuerpo cetogénico, no vas a poder tener un rendimiento deportivo durante ese periodo. Luego parece ser que cuando se pasa el periodo de cetoadaptación eres igual de eficiente, incluso puedes tener mejores marcas, pero claro, hay mucha discrepancia y mucha variabilidad en los estudios
en este aspecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque se necesita más investigación para realmente ver si el rendimiento deportivo por el ayuno o por la dieta baja en carbohidratos pueden beneficiar o no, o incluso los cuerpos cetogénicos externos. Pero bueno, sí que se está viendo que puede haber un beneficio eso a nivel de vías de señalización, AMPK, mTOR, y parece ser, pero es como digo, que realmente hace falta mucho más estudio. Entonces, como ya os he dicho, hay desventajas asociadas a la dieta baja en carbohidratos, como puede ser la aparición temprana de fatiga y sobre todo con el entrenamiento de alta intensidad. Pero lo más importante siempre es individualizar con nuestro deportista qué es lo que le viene bien, qué es lo que no le viene bien y qué es lo que me interesa a mí en cada momento de la temporada. Si me interesa hacer al principio en pretemporada una dieta más bajita en hidrato de carbono, porque a nivel de composición corporal tiene que mejorar un montón, ¿no? O tiene que mejorar un poco, y luego en función de cargas de entrenamiento, volumen de la temporada y todo eso, o incluso día a día, pues yo voy modificando. Entonces, como os he dicho, el cuerpo cetónico es un fuel energético que es muy eficiente, tanto a nivel de órgano esencial como puede ser el cerebro, el músculo, el corazón, a nivel suprarrenal, produce menos radicales libres y como consecuencia menos inflamación, y va a producir una síntesis y un catabolismo a nivel mitocondrial. Parece que aumenta la expresión de enzimas a nivel mitocondrial y la síntesis de mitocondria. Pero claro, los cuerpos cetónicos se oxidan en presencia de oxígeno, en situación aeróbica. Yo a lo mejor estoy un poco más familiarizada con todo este tema porque en parte mi tesis tiene algo que ver con todo esto, no tiene nada que ver con el tema de nutrición deportiva ni nada, porque es de un fármaco bastante novedoso que salió en diabetes y que se veía que tenía un beneficio a nivel del infarto de miocardio y bueno, que disminuía mortalidad y tal, pero parece ser que parte del beneficio es por el tema del metabolismo de los cuerpos cetónicos, porque cuando hay un infarto miocárdico en este caso, pues ¿qué pasa? Que hay hipoxia. En un paciente diabético el metabolismo del corazón está totalmente alterado, entonces no es capaz de metabolizar bien la grasa, entonces depende más del metabolismo de la glucosa, y en situaciones de hipoxia pues no metaboliza, no oxida bien. Entonces, claro, parece ser que si quemas más, si oxidas más cuerpos cetónicos, pues va a haber un menor daño a nivel miocárdico, y parece ser que el beneficio pues puede ser por ahí. Pero bueno, esto hablando de otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, que por eso digo que es un mundo que no se conoce del todo bien. Hasta hace tampoco mucho el metabolismo de los cuerpos cetónicos era realmente conocido, por eso digo que está todo así un poco por definir. Pero lo que sí que vemos es que cada vez hay más artículos de la dieta cetogénica en el deporte, ¿vale? Por eso os estoy hablando tanto de esto, porque como está tan de moda el ayuno intermitente, la dieta cetogénica, la dieta alta en grasa o la dieta hiperproteica, ¿vale? Pues para que tengáis también un poquito de información, porque la dieta estándar básica de alta en hidratos de carbono, pues también todos la sabéis. Entonces, bueno, revisando un poquito el impacto que puede tener una dieta cetogénica en el rendimiento deportivo, pues va a depender también de las modalidades deportivas, de ejercicio de fuerza, de resistencia, del diferente protocolo de la dieta, de la duración con la que se ha hecho el estudio, de realmente si estaba en cetosis o no. La población del estudio suele ser muy baja, el periodo de cetoadaptación, como he comentado antes, el alternar con otro tipo de estrategias nutricionales, ¿vale? Porque tú a lo mejor puedes hacer una dieta cetogénica o una dieta más bajita en hidrato de carbono, y cuando tú entrenes, hacer realmente la ingesta que tienes que hacer de hidrato de carbono, y lo que se está viendo es que realmente no tiene repercusión en tu estado nutricional, ¿no? En la situación metabólica a la que tú estés adaptado en tu día a día, por decirlo de alguna manera. Y entonces os he puesto este artículo porque es Burke en la que lo hace, que es la que ha definido todos los estándares, por decirlo de alguna manera, de la nutrición deportiva, la de los 8, 10, 12 gramos por kilo de hidratos de carbono. Incluso se replantea eso, pues a lo mejor nos tenemos que replantear las dietas que hemos propuesto nosotros para los deportistas.
y pone ese, el ejemplo de las dietas altas en grasa, más bajitas en hidratos de carbono. Y la conclusión viene a ser la misma. Hace una revisión pues, de todos los estudios que hay y dice que realmente hace falta estudiarlo más para sacar conclusiones porque no están igual diseñados, por lo tanto no son estudios que sean comparables. Por lo tanto, volvemos a la misma conclusión que con la que habíamos empezado, que es lo que estaba establecido como que es lo que hay que hacer. La dieta en función de la intensidad, los gramos por kilo de hidratos de carbono, que vienen a ser dietas moderadas altas en hidratos de carbono. Por ejemplo, yo a nivel personal, salvo momentos puntuales, es raro que utilice el rango alto de gramos por kilo de hidratos de carbono. Obviamente, si hay una competición importante y tengo que hacer una sobrecarga de hidratos de carbono, pues me voy a ir al rango alto. Pero es que al igual lo harías con otro tipo de dieta. Pero en el día a día, pues probablemente no tanto. Hay un montón de revisiones de cuáles son las recomendaciones nutricionales en los deportistas. Aquí os he puesto otro ejemplo porque realmente está bastante completa en cuanto a hidrato de carbono, a recomendaciones de proteína y todo eso, por si queréis echarle un vistazo si estáis interesados, pero bueno, yo todas las conclusiones se las voy a ir poniendo. Entonces, ahora vamos a hablar un poco del hidrato de carbono y el intestino. ¿Vale? Entonces, ya sabéis que la glucosa y la galactosa tienen a nivel de la absorción un transporte activo, ¿vale? Y la glucosa también tiene hay dos tipos de transportadores. El transportador activo, aquí lo vemos en el enterocito, y luego el transportador del SGTL1 GLUT2, ¿vale? Sin embargo, la fructosa ya sabéis que tiene otro tipo de transporte, tiene una difusión facilitada y luego va a tener un transportador específico que es GLUT5, GLUT2, que va a hacer que se absorba ella sola y únicamente y la absorción sea directa y luego se vaya a hígado. Entonces, realmente, de todo lo que nosotros podemos ingerir de hidrato de carbono exógeno, ¿cuál es la tasa de oxidación? Es decir, ¿cuánto yo puedo utilizar para obtener el beneficio energético de eso? Pues se decía que era en torno a 1 o incluso menos, pero ya se ha visto que no, que puede superar la oxidación de 1 gramo por minuto siempre y cuando nosotros vayamos a utilizar diferentes transportadores que hagan que pueda absorber más y que no se me vaya a saturar ningún tipo de transportador. Entonces, bueno, en base a esto hay un montón de estudios y los hidratos de carbono se pueden clasificar eso por la velocidad de oxidación, si tengo una oxidación rápida, como puede ser la glucosa, la sacarosa, la maltodextrina, la amilopectina, la maltosa, o una oxidación más lenta, la fructosa, la galactosa, la amilosa. Entonces, bueno, normalmente, ¿de qué va a depender la oxidación? Pues de la capacidad que cada uno tenga de absorción intestinal. Y esto también puede estar escrito en todos los estudios del mundo, pero cada persona va a ser un mundo. Y no todo el mundo absorbe igual, no todo el mundo oxida igual y no todo el mundo principalmente tolera igual. Que este es el principal determinante en el triatlón, ¿vale? Es un limitante básico. Entonces, bueno, cuando nosotros hacemos una ingesta de glucosa o polímero de glucosa, la oxidación es en torno de a 1,1 gramos por minuto. Cuando ya vamos combinando diferentes hidratos de carbono, como puede ser la glucosa y la fructosa, al utilizar diferentes transportadores, pues puede llegar a subir a 1,26. Pero si seguimos cambiando, ¿vale? Puede incluso llegar a 1,75 cuando la relación entre la glucosa y la fructosa está en relación 1:1, ¿vale? Aquí os he puesto un resumen también de Jeckendrup, que lo que te dice es en función del tipo de carbohidrato, cuál puede ser el grado de oxidación según la ingesta en gramos por minuto. Y es lo que hemos visto, ¿vale? En glucosa fructosa, un grado de oxidación de 1,75 cuando es en una relación 1:1. Pero ya digo, pues eso, que esto también depende mucho de la persona. Y esto simplemente os lo he puesto porque son artículos que son bastante antiguos, que son ya de hace unos años. Uno es del 91 aquí a la derecha y otro del 93 que hablan de lo mismo. Es decir, hace ya más de 10 años, 20 años se estaba hablando de esto y os lo pongo porque es curioso, porque realmente son muy cercanos en el tiempo y cada uno te dice uno. Uno te dice que nunca va a superar el 1,2 gramos por minuto y el otro te dice pues, que incluso va a llegar a 1,8 más menos 0,6. Es decir, que desde hace mucho tiempo y sigue pasando igual, hay mucha discrepancia en todo. ¿Vale?
Entonces, este cuadro me imagino que ya lo sabréis, que lo que te viene a decir es que en función de la duración del ejercicio, pues se te recomienda una cantidad de ingesta de hidratos de carbono de gramos por hora y se te recomienda utilizar uno o varios transportadores de glucosa, ¿vale? Pues obviamente, cuanta más duración, más cantidad y más transportadores, que sería pues lo que vemos aquí, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa pues en el triatlón? Pues el triatlón básicamente es un estrés intestinal súper grande, ¿vale? Entonces, ese estrés intestinal, esto pasa en todos los deportes, pero principalmente en triatlón, no tanto en ciclismo, por ejemplo, en atletismo, en carreras de resistencia, en maratones, todo eso, el principal limitante va a ser el intestino. ¿Por qué? Pues porque se va a producir una vasoconstricción, va a haber mucho estrés y todo eso pues, va a hacer que se produzca una inflamación y bueno, y pueden aparecer pues, problemas, ¿vale? Entonces, mucha modificación a nivel de microbiota intestinal y vamos a tener que modificar la dieta si encontramos algún tipo de problemas en este aspecto. Entonces aquí es interesante porque lo que es, bueno, es un estudio observacional. Os he puesto así un montón de estudios por encima pues, que hablan eso, de cantidad de carbohidratos, de tolerancia, problemas gastrointestinales, y aquí te los clasifica en función de el tramo, si es el de carrera o es el de bici, y se aparecen clínica digestiva de intestino alto o intestino bajo. Intestino alto, pues náusea, regurgitación, vómito, y de intestino bajo, pues hay gente eso que tiene incontinencia, que tiene tenesmo, que incluso se tiene que parar porque tiene urgencia defecatoria, cosas así, ¿vale? Entonces, lo que sí que se ve, y lo sabréis perfectamente, es que lo que mejor se va a tolerar es a nivel de ciclismo, ¿vale? A nivel de ciclismo versus a nivel de carrera. Y lo que sí que se ha visto es que, lo he puesto sobre todo aquí, que lo que sí que hay una relación es a nivel de carrera con la ingesta de cafeína, más problemas intestinales del tracto digestivo bajo, ¿vale? En cuanto a, pues a nivel de retortijón, a nivel de que pueda tener un poco más de urgencia o que le pueda dar diarrea, algo así. O sea que también hay que tener cuidado un poco cuando hacemos la suplementación, dependiendo de nuestro deportista, que puede ser un factor que aumente el estrés intestinal. En este estudio también lo que se veía era de todos los deportistas cuántos tenían síntomas que eran compatibles o con un intestino irritable o con problemas asociados pues eso, al entrenamiento, y cuáles de ellos pues habían pedido o no asesoramiento nutricional o médico. Y lo que se ve más o menos es que realmente el diagnóstico era en torno a un 10%, pero que más del 50% de los deportistas tenían síntomas compatibles con eso, pues o con un intestino irritable o con problemas tipo disbiosis o algo así, y que realmente la frecuencia pues era muy alta y que la mayoría no suele consultar, y que incluso hasta un porcentaje en torno al 18 pues les limita lo que es el entrenamiento, lo que es la competición. Y luego es eso lo que te dicen, pues bueno, que lo que te recomiendan es que o vayas a un médico que te diagnostique o vayas a un nutricionista para que te dé las pautas necesarias para limitarlo y que no te interfiera con el entrenamiento o con la competición, pues como pueden ser dietas tipo Food Match o algo así. Entonces, aquí un poquito de lo mismo. Lo que te comparaba es en diferentes competiciones, en este caso Ironman, la cantidad de síntomas digestivos gastrointestinales altos o gastrointestinales bajos, y bueno, el porcentaje pues en función de la competición. Entonces, claro, lo que sí que se ve es que la ingesta alta de carbohidratos
tiene una relación positiva, una correlación positiva con los resultados a nivel de rendimiento, a nivel de terminar, de tiempos de finalización, pero que a su vez están asociados con mayores síntomas digestivos, ¿vale? Lo cual es lógico, pero que cada uno tiene su predisposición individual y lo que hay que hacer, pues eso es una nutrición individualizada. Es decir, el que tiene predisposición la tiene, lo cual no significa que haya que hacer las dietas más bajitas en hidratos de carbono, pero va a haber que hacer modificaciones individualizadas, básicamente. Y luego aquí os he puesto este que también es curioso, que lo que hacen es un estudio con un suplemento de un yo lo diré, un probiótico, el Lactobacillus plantarum. Entonces, lo que veían era el efecto de este probiótico, de esta bacteria, el Lactobacillus, a nivel de estrés oxidativo, de inflamación, tanto en marcadores inflamatorios intestinales como a nivel sistémico. Entonces, parece ser que esta suplementación tenía un beneficio a nivel de citoquinas proinflamatorias en triatleta, ¿vale? Entonces, ya sabéis que, bueno, que cualquier entrenamiento, cualquier competición significa que hay un estrés oxidativo y una inflamación, que cuanto más entrenado esté el sujeto va a tener una mayor capacidad de atenuar este estrés oxidativo, pero sí que puede ser súper importante o beneficioso en deportistas a lo mejor que no estén tan adaptados o que tengan más problemas gastrointestinales, valorar el tema de los probióticos o valorar el tema de los antioxidantes para prevenirlo. Hay un montón de estudios de todo esto. Y, por ejemplo, este es otro que se hizo con el Ultraman de Florida, y también lo que veía era pues un estudio de los marcadores de inflamación tanto sistémico como de inflamación a nivel intestinal. Marcadores inflamatorios, la interleucina 17 y 23, que parece ser que tienen más relación a nivel intestinal, pues como puede ser con la interleucina 6, que es una interleucina más sistémica. Entonces, lo que se veía era eso, es decir, después de este Ultraman, pues hay un aumento de los marcadores inflamatorios, tanto a nivel intestinal como a nivel sistémico, pero que el deportista está adaptado, todo el deportista estrenado está adaptado y se produce un descenso y una atenuación acorde, ¿vale? Por eso digo la diferencia también entre, bueno, tanto a nivel de entrenamiento pues, como a nivel de nutrición, entre los sujetos que están más adaptados o no pues, a este tipo de competición o a este tipo de entrenamiento. Y entonces eso, pues todo este tipo de estrés y de inflamación a nivel intestinal puede desencadenar ciertos problemas, como a lo mejor habéis escuchado alguna vez, como puede ser la disbiosis, la permeabilidad intestinal, porque al fin y al cabo lo que se va a producir con el entrenamiento es una vasoconstricción intestinal, un aumento del estrés, un aumento de la permeabilidad y una traslocación de las bacterias que están normalmente en el intestino, ¿vale? Entonces sí que puede haber este tipo de problemas que pueden ser bastante limitantes. Ya digo, tanto a nivel deportivo pues, como a nivel de salud, es muy frecuente. Ya vamos a pasar a la proteína, después de haber hablado de todo lo que es el hidrato de carbono y todo esto. Y bueno, así a nivel general ya sabéis que las proteínas tienen una función principalmente estructural, pero que van a tener muchas funciones dependiendo de la proteína, pues a nivel del sistema inmune, a nivel hormonal, a nivel estructural, proteínas transportadoras, enzimas, y que realmente la proteína va a producirse una renovación constante. No hay un depósito de proteína como puede ser el tema del glucógeno. Nosotros vamos a tener un pool de aminoácidos a nivel plasmático que van a ir a donde haga falta, todo el exceso se va a ir eliminando y nosotros vamos a ir eliminando y produciendo las proteínas según vayan haciendo falta. Entonces, los aminoácidos cumplen la ley del todo o nada, es decir, hay una serie de aminoácidos que son esenciales, que los tengo que tener sí o sí y los tengo que coger de la alimentación, de los alimentos, porque mi cuerpo no es capaz de producirlos, y va a haber otros que yo sí que voy a poder producir, que son los que no son esenciales o los que son condicionalmente esenciales. Es decir, yo los puedo producir, pero en ciertas circunstancias de estrés no voy a ser capaz de producir tanta cantidad y se van a convertir en aminoácidos esenciales. Entonces, si yo no tengo un aminoácido esencial, no voy a ser capaz de producir la proteína que lo contenga si yo no lo tomo de fuera, porque no puedo producirlo.
Y luego, en cuanto al concepto de valor biológico de la proteína, ya sabéis eso, que una proteína es más completa cuanto mayor cantidad de aminoácido esencial tenga. Entonces, la proteína, cuando nosotros la comemos, realmente la digestión se va a ir produciendo desde el estómago, pero principalmente se produce a nivel intestinal, de intestino delgado, gracias a la producción de enzimas pancreáticas, porque están ahí la tripsina, la quimotripsina, la elastasa, la carboxipeptidasa, todas estas que se producen a nivel pancreático y van a producir la digestión de la proteína completa tanto en aminoácidos aislados como en dipéptidos como en tripéptidos, que van a ser los que van a producir, los que van a pasar la absorción a nivel del enterocito. Entonces, una vez que pasa el enterocito, lo vemos ahí en la derecha, pues van a plasma, van a hígado y se van a ir distribuyendo en función de las necesidades. Y el pool de aminoácidos disponible, como hemos dicho, es más o menos en torno al 0,5 del total de aminoácidos que tenemos en el cuerpo. ¿Vale? Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Pues tenemos nuestro pool de aminoácidos, pues unos se van a ir a oxidarse, otros se van a ir a producir el carbohidrato, que ya sabéis que se puede producir glucosa, otros pueden ir a producir grasa, otros pueden ir al tejido específico o pueden ir a músculo, es decir, cada uno va a ir pues donde haga falta. Y aquí os he puesto cuáles son los aminoácidos en función de su clasificación. Los que son los esenciales, valina, leucina, isoleucina, que son los ramificados, fenilalanina, metionina, treonina, lisina, triptófano, y los condicionalmente esenciales, que es la histidina y la arginina. Los demás son aminoácidos no esenciales que nosotros podemos producir a partir de otros. Entonces, ¿de qué depende la calidad de una proteína? Pues va a ir determinada pues en función de la digestibilidad de la proteína, es decir, de toda la proteína completa, lo que yo voy a ser capaz de conseguir de aminoácidos aislados, ¿vale? También va a depender, como hemos dicho, del contenido de aminoácidos esenciales, ramificados y leucina. Y luego de la biodisponibilidad del aminoácido resultante, es decir, de todos los que yo consigo por digestibilidad de todo ese pool, cuáles van a ser biodisponibles para que yo los pueda utilizar. Entonces, hay diferentes patrones de referencia para valorar la calidad de la proteína, pues como puede ser el valor biológico, que es el que se suele utilizar, la utilización neta proteica y el índice de digestibilidad corregida por aminoácidos, que bueno, viene a ser por lo que os acabo de comentar. Y aquí el valor biológico de diferentes alimentos, ya sabéis que la proteína de la clara del huevo pues tiene un valor biológico, eso decían, es una proteína súper completa. Y luego, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones de proteína? Pues lo mismo, individualizar. Se establece eso, que en un rango para el deporte de resistencia, más o menos en un rango de entre 1,4 y 2 gramos al día. Ya sabéis que en ejercicios de fuerza esto pues los requerimientos ascienden, ¿vale? Bastante más. Y que, bueno, lo que se intenta es que se recomienda que en cada comida, ¿no? se intente conseguir una cantidad de proteína de real entre 20 y 25 gramos, ¿vale? Entonces, porque esta es la dosis que parece que maximiza la síntesis de proteína muscular en reposo y tras ejercicio, ¿vale? Entonces, se dice que no se supere la cantidad porque realmente si tomas más proteína de la que corresponde estás limitando otro tipo de macronutrientes que son necesarios para el deporte, como puede ser el hidrato de carbono, pero claro, es como digo, todo esto depende pues, de la estrategia nutricional que estés utilizando con el deportista. Y luego, bueno, un poquito de los lípidos, que bueno, que ya sabéis que hay un montón de tipos de grasa, lo que es el ácido graso, el triglicérido, el colesterol, pero principalmente lo que nosotros tenemos de la dieta normal son triglicéridos. El porcentaje es entre el 95 y 98% de todos los lípidos que ingerimos con la comida normal. Y esto va a suponer en torno a un 20-25% del consumo energético siempre y cuando no estemos haciendo una dieta alta en hidratos de carbono. Entonces ya sabéis pues, que las grasas son súper necesarias, pero bueno, pues no todas las grasas, obviamente. Y que bueno, es el fuel energético a baja intensidad, pero puede ser incluso a una intensidad moderada alta dependiendo de la flexibilidad metabólica que tenga nuestro deportista, pero que a una intensidad de anaeróbico, pues la oxidación de la grasa no es posible porque no hay oxígeno. Entonces, bueno, un ácido graso que pues una cadena hidrocarbonada que es lineal, que va a tener un número par de hidratos de carbono, un grupo carboxilo y un grupo metilo. Ya está. Y en función de esto,
es cómo se va a clasificar el ácido graso, en función de si tiene o no dobles enlaces y dónde estén colocados esos dobles enlaces, en función de la cantidad de números de carbono que tenga y de si es una grasa, un ácido graso esencial o no, ¿vale? Como el linoleico y el alfa-linolénico. Entonces, también es importante eso, el balance entre los omega 3 y los omega 6, ya lo sabéis. El omega 3 es el que tiene el perfil antiinflamatorio y el omega 3 es el que, y el omega 6 es el que tiene el potencial más proinflamatorio. ¿Cuál es el problema? Pues que la mayoría de las dietas de hoy día occidentales pues tienen un patrón muy proinflamatorio porque está muy en desajuste el balance omega 3 omega 6 a expensas de los omega 6. Parece que hay una relación de 10-1 a expensas del omega 6 cuando la relación óptima es en torno a un 4-1. ¿Vale? Por lo tanto, hay una tendencia a un estado proinflamatorio y cada vez se le da más importancia a todo el tema de los lípidos y a todo el tema de la suplementación como por ejemplo con los omega 3 y todo esto. Entonces, el Comité Olímpico Internacional lo que dice es que la ingesta no debe ser inferior al 15-20% de las calorías diarias, que hay que optimizar el tipo de grasa, de las grasas insaturadas y de los ácidos grasos esenciales, y que el porcentaje debe ser más o menos del 10% para las saturadas, el 10% de las monoinsaturadas y el 10% de las poliinsaturadas. Y el consumo de omega 3 se recomienda que más o menos esté en torno a 1 o 2 gramos por día. Entonces, para que os hagáis una idea, os he hecho una conversión para que tengáis en cuenta que el consumo de 2 raciones de pescado graso a la semana lo que hace es nos permite una ingesta de 0,5 gramos por día, es decir, nos quedamos bastante cortos si únicamente tomas 2 raciones de pescado graso, ¿vale? Que ni siquiera la mayoría de gente lo hace, o sea que la ingesta realmente es bastante inferior. Entonces, como ya os he dicho un poquito al principio, en la contracción muscular, pues la energía va a venir también de la oxidación del ácido graso libre que tengamos en el plasma y del triacilglicérido que lo tengamos en la fibra muscular, ¿vale? Y luego, bueno, ya después de la glucosa y el glucógeno, como ya hemos dicho, entonces, cuando la intensidad del ejercicio es baja moderada, principalmente vamos a oxidar la grasa intramuscular y cuanto mayor eficientes seamos, mayor capacidad de oxidación de grasas que puede llegar hasta un 75% del VO2 max o incluso hay veces que más. Los deportistas que son, pues súper entrenados de resistencia y tal, tienen una capacidad de oxidación de grasas que puede estar por encima del 75% del VO2 max. Pues así los ciclistas, por ejemplo, los de carretera, los de ruta y todo eso, pues tienen una oxidación de grasas a unas intensidades que son súper altas. Y aquí lo que vemos es eso. Entonces, aquí donde vamos a tener el crossover, es decir, cómo de eficientes vamos a ser para la oxidación de grasas versus hidrato de carbono en función de la intensidad del ejercicio, ¿vale? En cuanto a micronutrientes, vitaminas, minerales y oligoelementos, pues bueno, todo el proceso, como hemos dicho, de la nutrición, es decir, el proceso interno por el cual nosotros vamos a ir digiriendo y obteniendo toda la energía o enzima o lo que vayamos a obtener de lo que comamos, no todo eso va a necesitar unas ayudas. Esas ayudas van a ser las vitaminas y los oligoelementos, que muchas veces tienen una actividad enzimática, cofactores, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que nos centramos mucho en lo que son los macronutrientes, pero el micronutriente no se puede quedar en el aire, ¿vale? Porque todos estos micronutrientes lo que van a hacer es que se pueda producir esa transformación del alimento a todos los compuestos energéticos y estructurales. Entonces, realmente los micronutrientes no producen energía, pero sí que son esenciales, ¿vale? ¿Por qué? Porque están mediando en rutas metabólicas. También nos van a ayudar a la recuperación del deportista en la disminución de los radicales libres, como os he dicho. Los deportistas, cuanto más entrenados y más adaptados, más capaces van a ser de atenuar el estrés oxidativo asociado a la competición y al entrenamiento. Dentro de las vitaminas, que sabéis que tenemos hidrosolubles y liposolubles, las hidroposolubles son las que no se almacenan y se van a excretar por la orina, y las liposolubles son las que se almacenan.
Entonces, son la A, la D, la E y la K, y hay que tener cuidado porque al ser liposoluble y almacenarse puede haber problemas de toxicidad. Yo siempre digo que ojito con la vitamina D, porque no sería ni la primera ni la última vez que veo un exceso de vitamina D, ¿vale? O sea, que eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Ya sabéis eso, pues que el ejercicio aumenta los requerimientos, pero sin embargo, si nos vamos a todas las recomendaciones y protocolos de vitaminas del deportista, no te dicen nada claro de cantidad específica que necesite en comparación con la población no deportista o no de este nivel, ¿vale? O sea, que es que eso también está un poco ahí en el aire. Lo que sí que está claro es que no se deben demandar tampoco así porque sí, que debe de haber cierto control, y sí que está claro que muchas veces hay que prescribirlo en función del riesgo-beneficio. Por eso digo que mucho cuidado con la vitamina D. La vitamina D tiene un problema y es que hay un déficit poblacional importante, luego lo enseñaré en un estudio que hice cuando estaba ahí en el Centro de Rendimiento de Madrid, que fui a rotar allí unos meses con ellos. Entonces, tanto a nivel poblacional como a nivel del deporte, hay mucho déficit de vitamina D porque no nos da bien el sol y no somos capaces de sintetizarlo. Pero una vitamina D en exceso produce una acumulación y ciertos problemas como pueden ser hipercalcemias y cosas así que luego tienen su repercusión, ¿vale? Entonces, como os he dicho, bueno, todos los minerales y oligoelementos van a tener su función a nivel de reacciones bioquímicas y metabólicas, a nivel de formar parte de estructuras corporales, como puede ser el calcio, el fósforo, el sodio, el hierro, el cobre, el zinc, el yodo. Todos estos se van a eliminar por sudor, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta porque nuestro deportista pues va a tener muchas pérdidas por sudor, pero bueno, tienen un equilibrio que es bastante estrecho, y una dieta equilibrada por lo general tiene todos los minerales y oligoelementos que son necesarios. Entonces, os he puesto aquí algunos a tener en cuenta, que son los que pueden ser así un poquito más importantes. La vitamina B6, que principalmente está en los cereales, en la legumbre y en las nueces. Hay que tener cuidado con ella en nuestras deportistas, en nuestras mujeres que tomen anticonceptivos, porque muchas veces puede haber una carencia, ¿vale? Luego, por ejemplo, la vitamina B12, que tiene su papel a nivel del sistema inmune, en los glóbulos rojos, en la síntesis del ADN y esto, también es frecuente que haya un déficit en deportistas, ¿vale? Luego, por ejemplo, cuando se hacen entrenamientos en altura, en hipoxia y todo esto, hay que tener en cuenta también la vitamina B12, el ácido fólico, todo este tipo de complejos, el hierro, porque puede ser necesario que necesite un plus, ¿vale? Por el estrés que supone el estar en la altura y sobre todo el aumento de la eritropoiesis que vamos a tener a posteriori. Y luego, bueno, ya sabéis que las vitaminas liposolubles, que principalmente son antioxidantes. Os he puesto aquí alguna función de la vitamina C, que es uno de los principales antioxidantes, que, bueno, eso ya lo sabréis de sobra, pero bueno, que tiene otras funciones a nivel de síntesis de colágeno, cicatrización de heridas, a nivel de síntesis de neurotransmisión, de neurotransmisores, la absorción del hierro, que ya sabéis que está favorecida por la vitamina C, la síntesis de carnitina, es necesaria para la utilización del ácido fólico y para la respuesta inmune. ¿Vale? Normalmente los requerimientos son de unos 200 miligramos al día, pero cuando los suplementamos, los suplementos no suelen tener menos de 500 miligramos al día, dosis a partir de la cual ya se ha visto que hay un exceso en orina. La vitamina C, como ya hemos visto, no se acumula porque es hidrosoluble, el exceso se eliminaría y no tiene por qué haber ningún problema. Por ejemplo, con todo esto, el tema del COVID, cada vez se están haciendo más estudios, sobre todo en China, ¿vale? Porque allí todavía se utilizan más las cosas más tradicionales y todo este tipo de cosas. Se están haciendo estudios, se hicieron estudios en su momento con vitamina C intravenosa, ¿vale? Porque parece ser que tiene un beneficio, ¿vale? A nivel de respuesta inmune y todo esto. Yo, de hecho, yo empecé a tomármela en cuanto empezó todo esto un poco. Pero bueno, que es una vitamina pues que tiene su relevancia. Entonces, luego otro tipo de micronutrientes que también son importantes en el deporte, el hierro, ¿vale? Eso ya no hace falta que os lo diga. Cuidado con la anemia.
creo que aquí a vosotros no os lo he puesto porque como no hablo de analítica, pero bueno, con las analíticas ya sabéis que los rangos de normalidad de una analítica normal y corriente no tiene nada que ver con un deportista que con una persona sedentaria. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la suplementación del hierro y la ferropenia. Puede ser que no haya una anemia y que no haya una ferritina en rango de ferropenia, pero que yo tenga que suplementarla, ¿vale? Las ferritinas por debajo de 60 en deporte no es lo suyo, aunque luego los estudios dicen, los que están publicados, que no por debajo de 40, pero 40 ya es súper bajo, incluso 60 muchas veces es bajo, y bueno, hay que vigilarlo un montón, pues en mujeres con sus reglas y sobre todo, bueno, en triatlón por el tema de la carrera, ¿vale? Y en aquellos deportistas que sean pues maratonianos, todo lo que sea más impacto. Ciclismo, por ejemplo, también es muy frecuente, pero no tanto, ¿vale? Cuanto más impacto haya, pues más carencial, ¿vale? Luego el zinc es súper importante a nivel muscular y a nivel a nivel inmune y todo eso, y hay muchas veces que el déficit de zinc o el déficit conjunto de hierro y zinc se puede confundir con los síntomas de anemia. Entonces, pues bueno, es un oligoelemento que hay que tenerlo en cuenta de vez en cuando y porque no está de más. Y luego pasa un poquito también con el cobre. El déficit de cobre también está asociado a síntomas de sobreentrenamiento, ¿vale? El magnesio, por ejemplo, sí que es más conocido, tiene una función súper importante también, pues ya no tanto a nivel solo muscular como, bueno, a nivel del sueño, a nivel de, por ejemplo, es muy útil también con el tema de las migrañas, quien padezca de migrañas, e incluso con situaciones, con la gente que sea así un poco más, que esté más estresada, o sea que también es un suplemento importante. Y luego os he puesto alimentos que son ricos pues, en magnesio, en cobre y en zinc, por si en algún momento os planteáis recomendárselo a alguien o queréis ahí hacer alguna mejora a nivel nutricional. ¿Queréis hacer 5 minutos de descanso? Que cambiamos ahora a la hidratación. No sé yo me pongo a hablar. No sé si hay alguna pregunta. Sí, a ver. ¿Alguna pregunta o un descansito? El tiempo de hidratación, como en el fútbol, entonces. ¿Cuánto tiempo, Elena? No sé, lo que diga. 5 minutos, ¿no? Porque tampoco, para que no sea tampoco